Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 5, donde dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fracasado el primer intento, el diablo ahora aborda una segunda tentación. No se puede precisar si hubo un espacio de tiempo entre ambas o se produjo a continuación de la primera, en un breve intervalo entre ambas, ya que en la primera ocasión el tentador procuró introducirle a desconfiar de la bondad de Dios, y en esta segunda pretendía llevarle a una desconfianza de las promesas de Dios. Y note que para ello condujo al Señor a la santa ciudad, calificativo de Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esto? ¿Se trata de una visión de Jesús o de una realidad? ¿Cómo llevó el diablo a Cristo a la santa ciudad? No cabe duda que era imposible para Satanás llevarle a ningún lado contra su voluntad, es decir, no había fuerza suficiente en el querubín caído para obligar al Señor. Por tanto, tuvo que haberle invitado a ir a la santa ciudad y él lo aceptó voluntariamente. Note que esta es la opinión de muchos eruditos bíblicos. Sin embargo, pudiera admitirse también la de la visión, es decir, el Señor estuvo todo el tiempo en el desierto donde fue tentado por el diablo, y al llevarle al pináculo del templo o del monte alto, versículo 8, fue en forma de visión, ya que esta posición está más en consonancia con que el diablo le mostró todos los reinos del mundo, desde el monte alto, cosa absolutamente imposible realmente, porque no hay ninguno que permita tal contemplación. Pero note que fuese de un modo real o en un traslado visual, el diablo le puso sobre el pináculo o el alero del templo. Parece ser que el pináculo es una referencia a alguno de los ángulos de los pórticos del templo que daban al torrente de Cedrón y que en algunos puntos alcanzaba una altura aproximada de 180 metros. De esto dice el historiador Josefo que había peligro de vértigo mirando hacia abajo. En tiempos de Jesucristo se había extendido una creencia sobre la venida del Mesías que, cuando se produjese, se manifestaría repentinamente ante las multitudes desde una de las terrazas del templo para anunciar la liberación de Israel. Pero note que Satanás lo llevó al lugar más apropiado para que fuese fácil inducirle a hacer algo espectacular que tuviese resultados directos sobre el reino que Dios había prometido a David y del que Jesús era el único legítimo heredero. Continuará con el versículo 6, donde dice: Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu piel en piedra. Tengas en cuenta que Jesús, él había utilizado la escritura para replicar a Satanás en la primera tentación, pero ahora el tentador usa también la palabra de Dios para complementar la propuesta a la segunda tentación, ya que es el complemento a la primera. El Señor había manifestado su plena confianza y dependencia del Padre, pero ahora el tentador
le sugiere que demuestre esa confianza. Y de nuevo inicia la tentación con el reconocimiento de la condición de que Jesús era el Hijo de Dios. Y nótese que esto era algo que el tentador él sabía muy bien, pero que debía de saberlo toda la gente, como si estuviese diciéndole, ya que eres el Hijo de Dios, para provocarle, lo estaba diciendo, a que lo demostrase como si le dijese, manifiesta a todos que realmente eres el Hijo de Dios. El diablo proponía a Cristo una acción espectacular que mostrase al mundo que era el enviado de Dios y que estaba bajo una protección especial para su vida y ministerio, ya que todos los que viesen un hecho semejante no dudarían en reconocerle, más que como un mero hombre, como el enviado de Dios. A los ojos de todos los que presenciasen el potento, Jesús sería reconocido como el mensajero, el ángel del pacto, el Señor que viene súbitamente a su templo. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. El diablo sugería, ya que no podía mandar sobre el Señor, simplemente le dice, échate abajo. Para reforzar la propuesta, acude a la Escritura. Y note que toma dos promesas de Dios contenidas en los Salmos. En el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12, donde dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero tengas en cuenta que la forma en que aparecen las palabras indica que han sido tomadas de la Septuaginta. Sin embargo, las palabras citadas por Satanás tienen una notable ausencia. Él dijo solo una parte de la primera promesa, es decir, a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero sin embargo omitió lo que sigue en el texto, en todos tus caminos. Tengas en cuenta que los ángeles están al servicio de los herederos de salvación. Hebreos, capítulo 1 y versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero también es bueno considerar que es siempre y cuando se limiten a seguir el camino trazado por Dios para ellos. Y estas son las sendas de justicia de las que habla el salmista. En el Salmo 23 y versículo 3, donde dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ya que solamente aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, está bajo la protección permanente de Dios. Salmo 91, versículo 1. Ya que es para éste y solo para él, a quien los ángeles de Dios custodiarán conforme a la providencia divina, ya que vive en dependencia de Dios y Dios se ocupa de su protección. El Señor guarda sus veredas y preserva el camino de sus santos. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Por otro lado, nótese cómo Satanás, él procuraba dar a entender con la utilización de una media verdad que Dios protege a los suyos sin importar qué cosa estén ellos haciendo. Ahora bien, ¿era Jesús el Hijo de Dios? ¿Hay en la Escritura un compromiso de Dios para el cuidado de los suyos? ¿Qué malo habría en manifestarse de aquella manera para que las gentes lo recibieran como el Mesías enviado? Nótese que Satanás añade una segunda promesa. No solo hay protección, sino que los ángeles que Dios enviará
tomará con sumo cuidado en sus manos al justo e impedirán que sus pies tropiecen y se dañen. No hay duda que el tentador estaba haciendo un distorsionado uso hermenéutico del pasaje bíblico, ya que estaba sacando los textos de su contexto para usarlos como un pretexto contra Jesús, induciéndole a atentar a Dios, probando la realidad de sus promesas y verificando que en sus manos te llevarán, de modo que jamás tropiece tu pie en piedra. Y note que de nuevo la sutileza en la tentación estaba en la insinuación del diablo. Si crees en la verdad de la Biblia y sus promesas, ponla a prueba y verifica si Dios es digno de confianza. De otro modo, verifica que las promesas de Dios se cumplan y no están escritas simplemente para exaltar las perfecciones divinas. Satanás estaba diciendo al Señor, no creas, prueba. Y una acción semejante no sería probar la fidelidad de Dios, sino verificar que es digno de ser creído, ya que eso es dudar de Dios hasta comprobar que es digno de confianza. Quien trata de comprobar que las promesas del Señor se cumplen realmente, están desconfiando de Dios porque dudan de Él. Hay además otro condicionante en la tentación que gravita junto con la anterior, ya que es una temeridad llevar a cabo una acción semejante, arrojarse al vacío con riesgo de la vida, haciendo intervenir a Dios para cumplir su promesa, es una acción condenable y temeraria que Él no aprueba, ya que el verdadero Hijo de Dios pide al Señor. Es por eso que el Salmo 19, versículo 13 dice: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Si Jesús hubiese aceptado las propuestas de Satanás, equivaldría a poner la arrogancia en lugar de la fe y el orgullo en lugar de la sumisión a la voluntad divina. Sobre esto, el doctor Henderson escribe y dice que la falsa confianza en el Padre que el diablo exigía de Jesús en esta segunda tentación no era mejor que la desconfianza que le había propuesto en la primera. Realmente, el tentador estaba procurando acceder a la humanidad de Cristo mediante la segunda puerta por la que podía entrar, es decir, los deseos de los ojos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Continuará con el versículo 7, donde dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Note que Jesús respondió también a Satanás con la escritura, ya que le dijo Jesús, también está escrito. Y note que estas palabras, a su respuesta, están tomadas de Deuteronomios, capítulo 6 y versículo 16, donde dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Mesá. La cita del libro de Moisés de la interpretación al sentido real que tienen las palabras del Salmo usadas por Satanás. No pondrás a prueba al Señor tu Dios, ya que Satanás proponía a Jesús que buscase la realidad de la promesa divina, fuera o al margen del camino de Dios. Note que alguien que sale de lo establecido por el Señor no puede esperar ser bendecido por Él, ya que bendiciones y camino de Dios están juntas siempre. La cita de Deuteronomios usada por Jesús está en plural. Literalmente dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Por tanto, es lícito usarla en singular, ya que
Lo que se establece como mandamiento para todo el pueblo es también mandamiento individual para cada uno de los que la forman. Y así lo utilizó el Señor Jesús cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si Jesús hubiese aceptado la sugerencia de Satanás, habría incurrido en una acción al margen de Dios, por cuanto no había recibido ninguna instrucción para llevarla a cabo, ni tampoco formaba parte del programa divino encomendado a Jesús para su realización terrenal en la obra de redención. También hubiera sido, como se dijo anteriormente, un acto de desconfianza en el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso también una arrogancia personal buscando la protección en algo que no era más que una expresión de orgullo humano, como si hubiese solicitado comprobar que el Padre Celestial estaba interesado en su protección en cada circunstancia. La cita del Señor tiene como contexto un acto de desconfianza y reverdía injustificada del pueblo de Israel en contra de Dios, ya que se produjo en relación con las aguas amargas de Meriba, en Éxodo capítulo 17 y los versículos 1 al 7. El pueblo acusó a Moisés de haberlo sacado de Egipto con el propósito de matarlo en el desierto. Y esta era la actuación de un hijo insolente y desafiante ante un padre amable y condescendiente. La arrogancia del pueblo fue de tal dimensión que se atrevieron ellos a preguntar si realmente Dios estaba entre ellos, es decir, si podían contar realmente con su presencia y protección. A pesar de haber visto cuanto había hecho por ellos y con ellos, se levantaban ahora arrogantes, probando o tentando a Dios, buscando la verificación de la realidad de su presencia y cuidado. Pero note que nada tenía que ver con la confianza humilde que pide protección en momentos de zozobra y dificultades. De ahí el mandamiento de no poner a prueba al Señor. Pero note que Satanás había procurado acceder por la puerta de los deseos de los ojos, pero sin embargo Jesús, usando la palabra, cerró firmemente el paso al tentador. Satanás se presenta vestido de ángel de luz para procurar la caída del creyente. Como en el caso de Jesús, note que utiliza muchas veces la escritura, pero lo hace distorsionándola para convertirla en un pretexto a fin de conseguir derrotar al cristiano. Sin embargo, esto debiera de conducir a la prevención personal, ya que es posible que una persona esté llena de conceptos bíblicos y que su boca sea capaz de usar la Biblia con suma facilidad, mientras que por otro lado, su corazón está lejos del Señor. Hay también algunas personas que son intransigentes, despiadadas, arrogantes, infatuadas, pero tan conocedoras de la Biblia que la citan continuamente y lo hacen para justificar sus acciones. Son capaces de dividir una iglesia, pero sostienen que aman al Señor y lo hacen en defensa de su palabra. Pero note que los tales son, por otro lado, instrumentos en mano de Satanás para oponerse a la marcha de la obra de Dios en el mundo. Y todavía peor, cuando la verdad se expresa a medias, que la convierte en la peor de las mentiras. ¿Cuántas veces se usan pasajes fuera de contexto para justificar posiciones religiosas, que no doctrinales, que arrastran al pueblo de Dios a la esclavitud espiritual? También, ¿cuántas veces se buscan justificar con un texto bíblico lo que siempre se hizo o se enseñó así?
El pueblo de Dios queda sujeto a esclavitud por quienes enseñan distorsionadamente una parte de la verdad. De ahí la necesidad urgente de que los creyentes en las iglesias conozcan todo el consejo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 27. La enseñanza de la palabra sin condiciones es uno de los elementos que conduce a la victoria sobre Satanás y sus propósitos. Efesios, capítulo 6, los versículos 16 y 17 dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una observación más sobre el entorno de la segunda tentación se recoge, por ejemplo, en el comentario que hace el doctor Henningsen, cuando dice que la vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza, similar a la que el diablo pedía a Jesús que ejerciera, ya que una persona que busca fervientemente al Señor para que Él le otorgue la bendición de la salud, sin embargo, no observa las normas de la salud, o le pide a Dios que salve su alma. Sin embargo, no usa los medios de gracia tales como el estudio de las Escrituras, la asistencia a la iglesia, los sacramentos, el vivir una vida para beneficio de otros para la gloria de Dios. Alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero, sin embargo, descuida el guiarlos en el camino del Señor, ya que un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso, se defendió diciendo: no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando constantemente. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Santiago dice: a todo esto la respuesta es: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y voy concluyendo con esto. El diablo está citando el Salmo 91 y los versículos 11 y 12, pero no lo cita con exactitud. Ahora, ¿es la tentación espiritual? Para Eva, por ejemplo, se llevó a cabo al ver que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero para el cristiano, esta tentación es la vanagloria de la vida. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan capítulo 2 y versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es lo que el sistema del mundo te puede ofrecer: vanagloria, deseos de la carne y deseos de los ojos. Sin embargo, Jesucristo te ofrece salvación y vida eterna, creyendo en su obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. De manera que te puedo guiar en una oración de fe, para que así tú puedas, de una vez por todas, alejarte de esas cosas que no vienen del Padre eterno, es decir, que no vienen de Dios, el Creador, el Sustentador, el Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, vengo ante ti, porque hasta ahora he amado las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, el orgullo y tantas cosas. Pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.